Un caluroso saludo a todas las personas que nos siguen a través de este medio del YouTube, y hoy estaré compartiendo con ustedes la quinta parte acerca de entendiendo el Islam. El propósito es usar esta información para poder alcanzar a nuestros amigos musulmanes para Cristo. En esta quinta parte, que la voy a dividir en dos, quiero tratar de responder a las siguientes tres preguntas. ¿En qué se distingue el Islam del cristianismo? 2. ¿Es el mismo Dios del Islam el Dios de la Biblia hebrea? 3. ¿Por qué los musulmanes declaran que el Nuevo Testamento está corrupto? ¿En qué se distingue el Islam del cristianismo? El cristianismo y el Islam comparten un terreno común. Déjenme empezar con esto. Ambos trazan sus raíces a Abraham. Ambos creen en las profecías, los mensajeros de Dios, apóstoles, la revelación, la escritura, la enseñanza de la resurrección de los muertos y la centralidad de la comunidad religiosa. Este último elemento es especialmente importante para la comunidad musulmana. Tanto el cristianismo como el Islam tienen una dimensión comunitaria. Lo que es la iglesia para el cristianismo es el Ummah para el Islam. Sin embargo, a pesar de estas similitudes significativas, estas dos religiones mundiales también tienen una serie de diferencias significativas. Me gustaría comentar sobre estas, no para participar en ningún tipo de polémica, sino para fomentar una mejor comprensión. Un verdadero diálogo entre las dos religiones solo se puede construir sobre la comprensión matizada y no estereotipada o caricatura. Discutiré estas diferencias en 4 temas generales. Primero, acerca del entendimiento de Dios. Los musulmanes y los cristianos creen que solo hay un Dios, Alá, como lo llaman en árabe los musulmanes. El testimonio básico del Islam, como ya hemos visto anteriormente, se llama el Shahada, la primera cláusula de la cual dice que no hay ningún Dios sino Alá. Pero tanto los cristianos y los musulmanes conceptualizan a Dios en sus respectivas teologías, que son diferentes en la realidad. El énfasis en la teología islámica de Dios se puede resumir con una palabra, Tawhid, que significa unidad absoluta. No se reconoce en Dios una distinción como lo es la Trinidad. Dios es sublimemente uno. Por lo tanto, el argumento islámico contra el cristianismo se ha centrado en la doctrina de la Trinidad. Esta es la doctrina central que causa problemas para los musulmanes cuando consideran el cristianismo. Los musulmanes tampoco consideran a Jesús, el Hijo de Dios, ya que estos creen que Dios no tiene hijo porque no estuvo con ninguna mujer. Consideran la divinidad de Jesús una herejía, a pesar de la manera extraordinaria que habla el Corán acerca de Jesús, donde declara que es nacido de una virgen, no tuvo pecado, fue llevado al cielo por Dios y regresará para juzgar al mundo. El Corán también niega el pecado original de todo ser humano. De esto hablaré un poquito después. Los musulmanes han caricaturizado cristianos como triteístas, culpables de cometer, como ellos lo llaman, shirk, es decir, atribuir un asociado a Dios. Los musulmanes creen que al creer en la Trinidad, los cristianos realmente creen en 3 dioses. Esta actitud es expresada en el Corán, Sura 4, Aleya 172. No digas Trinidad, desiste, será mejor para ti porque Dios es solo
uno. Déjenme aclarar acá que cuando le digo las aleyas, puede ser que la versión del Corán no dé con exactitud la aleya que le estoy diciendo, así que solamente lean una o dos aleyas después o antes para encontrar la que le estoy diciendo. Seguimos. Los musulmanes consideran blasfemo decir que Dios es uno de tres en una Trinidad, porque no hay más Dios que un Dios. Sura 5, aleya 76. Dice, el Mesías, hijo de María, no fue más que un mensajero. Todos los mensajeros anteriores a él fallecieron, y su madre fue piadosa. Ambos comían alimentos. Observa cómo explicamos los signos para su bien y observa cómo se desvían. Pero todos los que conocen bien la teología cristiana saben que la doctrina de la Trinidad se articuló precisamente para oponerse a la idea de creer en tres dioses. Aparentemente la comprensión de la Trinidad era muy inadecuada entre los cristianos con las que los primeros musulmanes interactuaron. Si recordamos al primo de Jadilla, la primera esposa de Mahoma, llamado Karashi, era un cristiano neosteriano. El error neosteriano es atribuir una división excesiva entre las dos naturalezas de Cristo. En el concilio de Éfeso, por ejemplo, se condenó a esta enseñanza nestoriana, ante todo por rechazar el título de Teotocos, portadora de Dios para María, insistiendo en que esto comprometía la realidad de la naturaleza humana de Cristo. Según los nestorianos, que es una secta del cristianismo, Cristo esencialmente existe como dos personas que comparten un cuerpo. Su naturaleza divina y humana son completamente distintas y separadas. Podemos ver que esta idea no es bíblica y va en contra de la doctrina cristiana ortodoxa, de la unión que establece que Cristo es completamente Dios y completamente hombre en una persona indivisible. Dios el Hijo, Jesucristo, adquirió una naturaleza humana, pero permaneció completamente Dios al mismo tiempo. Jesús siempre había sido con el Padre y era Dios. Juan 8:58, Juan 10:30. Pero la encarnación de Jesús también se convirtió, habla de que Él se convirtió en un ser humano. Juan 1:14. En los primeros siglos de la Iglesia surgió un gran debate y la pregunta que se trató contestar era o es, ¿cuál es la naturaleza exacta de Cristo? ¿Cómo puede un ser completamente divino y completamente humano existir? En el año 428 después de Cristo, Nestorio se convirtió en patriarca de Constantinopla. Él era de Antioquía y sus inclinaciones teológicas y políticas se hicieron claras cuando declaró que María era portadora de Cristo y no portadora de Dios. Al hacerlo, dijo más sobre Jesús que sobre María. Dijo que por encima de todo se debe enfatizar la humanidad de Jesús, su naturaleza firmemente dividida y que estaba compuesto por dos naturalezas y dos personas. La naturaleza humana y la persona nacieron de María. Los divinos eran de Dios. La iglesia que ya estaba en Persia tenía sus propios problemas. Los gobernantes en Persia eran bastante tolerantes religiosamente, pero políticamente odiaban a Roma y todo lo que provenía de ella.
La iglesia en Persa explicó cuidadosamente que no eran la misma iglesia que en Roma y los persas alternaban entre perseguidores o entre perseguirlos y dejarlos solos. Los primeros musulmanes, por lo tanto, llegaron a entender la doctrina cristiana de la Trinidad en una manera distorsionada con términos inadecuados de estos cristianos nestorianos que se establecieron en Persa, donde hablaban sobre las dos naturalezas de Cristo. Parece que en algunos incluso creían que los cristianos adoraban a María como parte de la Trinidad. Dios Padre, María, Dios Hijo, los tres eran dioses, tres dioses, era lo que los musulmanes asumieron que los cristianos enseñaban, una Trinidad distorsionada. Este malentendido de la Trinidad encontró expresión en el Corán mismo. Por ejemplo, y he aquí Dios dirá, oh Jesús, el Hijo de María, estoy citando del Corán, has dicho tú a los hombres, adórame a mí y a mi madre como dioses en excepción de Dios. Parece que en la era del Corán fue asumido por muchas personas que la Trinidad era el Padre, el Hijo Jesús y la Madre Mariam o María. Así que nuevamente no es por culpar a la gente de entonces. La doctrina de la Trinidad no es fácil de entender, de hecho, es una verdad no comprensible a la mente humana, pero vemos o nos podemos preguntar a través de estos hechos cuántas herejías en la historia cristiana han surgido porque la gente intentó restar del misterio de la Trinidad, llegando a doctrinas que fueron fácilmente digeridas por la mente humana. No, la doctrina de la Trinidad no puede reducirse a las categorías pálidas de la razón humana. Es arrogante para cualquiera pensar que él o ella puede entender el misterio de la Trinidad. Así que el hecho de que la doctrina de la Trinidad no es fácil comprensible en términos de razón humana no debe preocuparnos. Los cristianos, con toda humildad y sumisión a Dios, solo pueden decir esto. Dios se reveló como Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No lo entendemos racionalmente, cualquier explicación que se ha ocurrido será defectuosa, pero que ya que Dios se ha revelado a sí mismo como triuno, nos sometemos a Él como un triuno, incluso si no entendemos completamente cómo puede ser un ser trino. Es blasfemia reducir a Dios a algo que podamos entender. El propósito de la teología no es cortar a Dios al tamaño de la razón humana, pero en elevar la razón humana a la contemplación del misterio divino. Este gran misterio nos enseña que el único Dios que es incomprensiblemente existe en tres personas. Tal vez la mejor manera de permitir que nuestros amigos musulmanes entiendan por qué los cristianos creemos que Dios debe ser una Trinidad es hacer hincapié en la enseñanza fundamental del cristianismo con respecto a Dios, a saber que Dios es amor. Ahora, el amor nunca puede ser ejercido en aislamiento. No puede ser amado y estar solo. El amor es manifestado en relación. Y por esa razón, el Dios que es amor debe de existir dentro de una comunidad dentro de sí mismo. Es decir, dentro de una comunidad de tres personas, entre las cuales su amor mutuo es tan perfecto que
aunque tres se convierten perfectamente en uno. Esta es la verdad fundamental que subyace a la doctrina de la Trinidad. Así que no trate de llegar a una explicación racional de la doctrina de la Trinidad para tratar de probar la Trinidad a su amigo musulmán. Eso será una pérdida de tiempo. Más bien, trate de ayudarlo a entender cómo la afirmación del misterio de la Trinidad, a pesar de las limitaciones de la razón humana, es parte de la entrega y sumisión al Dios más allá de toda comprensión. Nos rendimos a la Santísima Trinidad no porque puede entenderse este misterio sublime, sino simplemente porque así es como Dios se ha revelado a sí mismo. Es desde esta misma perspectiva, que Dios es amor, que debemos tratar de explicar cómo Jesús puede ser el Hijo de Dios. Tal declaración es blasfema para los musulmanes. Creen que Dios está lejos por encima de tener un hijo. Por el contrario, los cristianos ven a Jesús no como blasfemia, sino como testimonio del amor divino, que es tan intenso, de nuevo, más allá de toda comprensión humana, que Dios no se contentó solo con bendecir a su creación desde afuera. No. En realidad Dios se humilló hasta el punto de convertirse en parte de su creación a través de la encarnación de su Hijo Jesucristo. Al convertirse en parte del orden creado, al asumir una completa naturaleza humana, Dios santificó a la humanidad desde adentro. Los cristianos añaden algo completamente diferente, que Dios santificó al mundo al dignarse a formar parte de él, amándolos, tanto que estaba dispuesto a bajar de su trono para convertirse en parte de este lío que llamamos el mundo. En esta afirmación audaz y maravillosa, el cristianismo se distingue tanto del judaísmo como del islam, que subrayan la trascendencia de Dios hasta el punto en que es incomprensible. Para ellos, que Dios podría convertirse en parte del orden creado. Los cristianos nunca debemos perder de vista el hecho de que incluso aunque somos trinitarios, afirmamos que solo hay un Dios en esencia con tres personas. Esto es para demostrar que al afirmar la Trinidad, no negamos de ninguna manera que Dios sea uno. El cristianismo cree que Dios se reveló a sí mismo para redimirnos, para salvarnos, que es para llevarnos a una plenitud de vida, liberados de los lazos del pecado, tanto en este mundo como en el mundo por venir. Según el Islam, por otro lado, la revelación no es para el propósito de la redención, pero por el bien de orientación. Es decir, la revelación de Dios está destinada a proporcionar guía para vivir en este mundo. En el cristianismo la revelación está mediada. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero no creemos que Dios la transmitió mecánicamente a través de ciertas personas como que si fueran mecanógrafos de algún tipo. Los cristianos sostienen que la Biblia fue escrita por seres humanos bajo la inspiración divina del Espíritu Santo. La revelación divina fue, por lo tanto, filtrada a través del lente humano y escrita en palabras humanas dentro de una historia. Es por eso que nuestras escrituras se refieren a circunstancias reales y describen la condición genuina del ser
humano. La Biblia no describe algo místico, fantasioso o producto de la mente humana, sino que narra la maravillosa intervención de Dios en la historia de la humanidad, a favor de la humanidad, rescatarla del pecado, maldad y muerte y reconciliarla a sí mismo. En el Islam, el Corán se considera la palabra de Dios sin mediación. En otras palabras, el Islam hace hincapié fuertemente que al recibir su revelación, Mahoma era pasivo, recibiendo y simplemente recitando lo que se le puso en su boca sin ningún aporte de su propia mente. Es más, la palabra Corán significa recitación. El Corán es considerado por los musulmanes como eternamente existente en el cielo. Simplemente desistió. Otro nombre para el Corán es At-Tanzil, que significa lo que descendió y se expresó a través de Mahoma como instrumento pasivo de revelación. Cualquier persona familiarizada con la teoría lingüística de crítica moderna tendría que cuestionar este punto de vista. Según esta teoría, toda comunicación está procesada por los pensamientos de la mente humana. También hay que señalar que el Corán es mucho más un libro centrado en la religión que el mismo cristianismo. Es erróneo suponer que lo que el Corán es para el musulmán, el Nuevo Testamento es para el cristiano. No es así. La analogía apropiada es la siguiente. Lo que es el Corán para el musulmán, lo es Cristo para el cristianismo. El cristiano no está centrado en el libro, estamos centrados en la persona, cristocéntrica. Los musulmanes dicen que el Corán es la eterna palabra de Dios. Los cristianos no dicen que el Nuevo Testamento es la eterna palabra de Dios. Solo Cristo es la eterna palabra de Dios. El cristiano debe ser sensible con sus amigos musulmanes. Nunca insultes el Corán. Insultar el Corán sería tan ofensivo para un musulmán como insultar a Cristo sería para un cristiano. Así que los musulmanes, al afirmar la eternidad del Corán, enfrentan un problema teológico que es directamente análogo al que enfrentan los cristianos que afirman que Cristo es la palabra existente desde toda la eternidad. Los musulmanes nos preguntan, ¿cómo es que los cristianos pueden decir que hay un solo Dios que es eterno y sin embargo afirman que Cristo existió de toda la eternidad? Los musulmanes acusan a los cristianos de atribuir un asociado a Dios, pero se enfrentan al mismo problema en la enseñanza de la eternidad del Corán. ¿Cómo se puede afirmar que algo parte de Dios, es decir, el Corán, existe de toda la eternidad sin atribuirlo a un asociado, en este caso, un objeto en lugar de una persona? ¿A Dios? Es interesante que tanto los cristianos y musulmanes resolvieron estos dilemas teológicos paralelos de la misma manera. El Islam afirma que el Corán es la palabra de Dios, que siempre coexistió con Dios, como parte de Dios, por así decirlo, ya que Dios nunca podría estar sin su palabra. Usamos el mismo razonamiento en la defensa de la doctrina cristiana de la eternidad de Cristo, como la palabra de Dios. Cristo siempre existió con Dios el Padre. Cristo es coeterno con el Padre desde la eternidad. Juan capítulo 1. Así, desde toda la eternidad, la palabra y el Espíritu coexistieron con el Padre. El Islam reclama lo mismo sobre el Corán, que la palabra de Dios. ¿Ves la similitud en el razonamiento? En resumen, mientras que tanto el Islam como el cristianismo afirman que Dios ha hablado y se ha revelado a sí mismo a la humanidad,
todavía hay una gran diferencia. Mientras que en el Islam se enseña que el Corán es de Dios, la palabra a la humanidad, el cristianismo proclama que Jesús mismo es la palabra de Dios a la humanidad. Para el Islam, por lo tanto, Dios ha hablado a través de un libro. Para el cristianismo, por el contrario, Dios ha hablado a través de una persona. En el Islam, el libro árabe escrito es la maravilla. En el cristianismo, la persona de Cristo es el verdadero milagro para nosotros. Los cristianos creen que si Dios Todopoderoso puede revelar su voluntad perfectamente a través de un libro, como afirman los musulmanes, sin duda puede hacerlo aún más perfectamente y plenamente a través de una persona, nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1, Hebreos 1, Juan capítulo 1. Porque si Dios es un Dios personal, entonces una vida personal sería claramente mucho mejor medio de revelación a sí mismo que cualquier libro, por excelente que sea. También debemos mencionar aquí otro argumento musulmán estándar contra los cristianos, que sus escrituras sufrieron corrupción y distorsión. Voy a terminar con este punto y el próximo segmento hablaré más de esto. Esta distorsión de las escrituras, como llaman los musulmanes, de las escrituras hebreas, de las escrituras del Nuevo Testamento, ellos la llaman el tarif. La articulación de la doctrina del tarif comenzó con el Corán. El Islam afirmó la veracidad de las revelaciones anteriores dados al pueblo del libro, a los judíos. Teóricamente eran plenamente de acuerdo con el Corán. Judíos y cristianos, por lo tanto, instó a aceptar la revelación dada a través de Mahoma. Sura 4:47. Oh gente del libro, creen lo que tenemos ahora revelado, confirmando lo que era ya con tú. Y este es un libro que hemos enviado trayendo bendiciones y confirmación, las revelaciones que vino antes de ella, refiriéndose a la Biblia. Sura 6:92. Cuando los judíos y cristianos argumentaron contra Mahoma y sus seguidores sobre la base de lo que las revelaciones de Mahoma, o sea, lo que el Corán enseñaban, los musulmanes tuvieron que dar cuenta de las discrepancias que se hallaban en el mismo Corán. ¿Cómo podría el texto del Antiguo y Nuevo Testamento contradecir el Corán si este último, o sea, el Corán, fue una confirmación tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento? Una serie de respuestas al problema se encuentran en las suras de Medina, donde los judíos son acusados de pervertir con intención la palabra de Dios después de haberla oído y entendido. Sura 2:76. Mantenéis la esperanza de que os crean cuando una parte de ellos ha pervertido conscientemente la palabra de Alá, después que la hubieran escuchado y la hubieran entendido y la reconocieran perfectamente. Algunos en realidad escribieron el libro con sus propias manos y luego dijeron esto es de. Estos transgresores cambiaron la palabra de lo que se les había dado. Sura 2:80 y Sura 2:60. Otros corrompen el texto desplazando palabras, cambiando sus lugares correctos o por torcer sus lenguas y leerlos incorrectamente. De los judíos hay que desplazan la palabra y dicen escuchamos y desobedecemos con un giro de sus lenguas. Sura 4:47. Y así ustedes pueden encontrar a través de las suras del Corán, donde después de que los judíos y cristianos, específicamente los judíos, no aceptaron el mensaje de Mahoma porque contradecían la Biblia, la palabra de Dios, los musulmanes interpretaron esto respondiendo que los judíos habían cambiado su propia palabra. Conocen la verdad
dicen los musulmanes acerca de los judíos, conocen la verdad como saben sus propios hijos, pero algunos de ellos lo ocultan, por lo que traga fuego de golondrina y recibirá una pena grave por su duplicidad. Sura 2, 1:59, Sura 2, 1:74. Judíos son vanos por desmembrar el Torá, por lo que en hojas separadas para mostrar, mientras que ocultan gran parte de su contenido. Son las acusaciones del Corán, Sura 6, Aleya 91. De los cristianos se dice que olvidaron una buena parte del mensaje que se les envió. Sura 5:15. Era una forma creativa de tratar de explicar las discrepancias entre el Corán y las escrituras hebreas y las del Nuevo Testamento, pero no tienen en absoluto ninguna base en la tradición del manuscrito. Cualquiera que haya estudiado los manuscritos de las escrituras judías y cristianas sabe que no hay evidencia de corrupción como postula la doctrina musulmana del Tarif. De hecho, la evidencia de los manuscritos establece el cuidadoso modo de compilación de los textos tanto del Antiguo y Nuevo Testamento cuando fueron transmitidos. Más hablaré de esto en el próximo segmento. También estaré hablando acerca del entendimiento del pecado y la salvación, donde voy a hablar un poquito del pecado original y las diferencias con el cristiano, y por último una breve referencia a la comunidad religiosa, el Umma para los musulmanes, la iglesia para los cristianos. Y terminaré con algunas comparaciones entre los musulmanes, el Islam y el cristianismo, con algunas preguntas clásicas que se han hecho. Esto es todo por hoy. Dios los bendiga, que haya servido de edificación para que ustedes puedan alcanzar a sus amigos musulmanes para Cristo.